cuando daba el devocional Graciela me acordaba de un evento allá por el 2020, ¿se acuerdan? Que tuvimos un pequeño ensayo de lo que sería no poder congregarnos, no poder reunirnos. Y entonces, muy transgresoras, nosotros estaba serio cuando nos reuníamos en la casa de Norma, no nos podíamos reunir acá un tiempito, después nos dieron el permiso para reunirnos, para congregarnos, con todo un protocolo, con el barbijo, con una distancia de 1,5 metros, y creo que eran 10 personas nada más que se podían congregar, 10 por reunión, así que hacemos como 3 o 4, lo cuento para el que no estaba. Y entonces nosotros de manera muy transgresora nos reuníamos en la casa de Norma, hacíamos todo un acting no, nos organizábamos, una iba primero, otra después, para no ir todas juntas, para que no nos vieran los vecinos y dijeran qué pasa acá que se reúne tanta gente. Bueno, no éramos tantos, seríamos 5, 6, máximo 7. Bueno, y un día estábamos orando y suena el timbre o empiezan a golpear las manos, golpearon, y se asoma, ¿quién se asomó? Norma. Y estaban 2 enfermeras con los mamelucos, era como que era una película de ciencia ficción, los barbijos, las máscaras. Salimos corriendo a la pieza, al pasillo, como si fuéramos, que estábamos, no sé, éramos traficantes, más o menos, así. Muy graciosa la anécdota, pero digo, fue un ensayo. ¿Y si eso fue un ensayo de lo que va a venir? ¿Y si eso fue un spoiler, como le dicen ahora, de lo que va a venir? Y bueno, después cuando hablaba Pame de esto de los saumerios, hay un reel muy gracioso que dice, están los demonios o Satanás riéndose del saumerio que pones en tu casa para ahuyentar las malas. O sea, el diablo se nos mata de risa, por no decir otra cosa, ¿no? ¿Quién se le ocurriría luchar con el enemigo o con las malas energías con un saumerio? No. Pero bueno, uno lo ha hecho. Yo era de las que era fanática de los saumerios y vivía aprendiendo. En ese tiempo, menos mal que mi marido no me conoció, porque mi marido los detesta, y yo era fanática y yo le buscaba, porque en realidad un saumerio, si vos lo ponés para darle aroma a la casa, no tiene nada de malo, para sacar el olor a humedad, qué sé yo, para aromatizar. Si no le pones una connotación espiritual, no tiene nada de malo. Pero yo lo hacía para limpiar, para las malas ondas, qué sé yo, para el amor, y bueno. Así que muy gracioso, se me vinieron muchos recuerdos a la mente mientras escuchaba. No me contesta, 6 años sola. Todos conocen esta historia y no la voy a contar de nuevo. No entraban por el humo del saumerio, los ahuyentaba yo. Estaban vencidos. Estaban vencidos, no sé. Bueno, vamos a lo nuestro. Hoy les quiero hablar de una figura celestial misteriosa, que aparece sobre todo en el Antiguo Testamento. Es un ángel, se le llama ángel, pero no es Gabriel, no es Miguel, no es un arcángel, no es un querubín, es el ángel de Jehová. Aparece como el ángel de Jehová sobre todo en el Antiguo Testamento. Los teólogos, los estudiosos de la Biblia dicen que se trata de una cristofanía, es decir, de apariciones preencarnadas de Jesús en un tiempo histórico, antes de que Jesús viniera a la tierra como hombre. Entonces, en todo el Antiguo Testamento, cuando se habla del ángel de Jehová, hace referencia, en realidad, a Jesús preencarnado. Y cuando ya empezamos a hablar del tiempo de la gracia, cuando Jesús nació, hablamos por supuesto de Jesús, ya no hablamos más del ángel de Jehová. Y hay muchas apariciones de este famoso ángel de Jehová, y quise tomar 4 y hablar de cómo se manifiesta, de cuál es el rol que toma para ese momento histórico. Y en el primer momento que aparece es en la llama, en la zarza ardiente, se le presenta a Moisés y le habla, lo llama y lo comisiona. Está en Éxodo 3, capítulo 3, versículos 2 y 4, tomé esos 2 nada más, y dice así: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y vio Moisés que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía,
Y dijo Moisés, iré yo a ver esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y vio Jehová que él iba a ver, y llamó Dios a Moisés del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. El ángel de Jehová llama a Moisés, lo comisiona, le da una comisión que es trascendental, era no solo para él, sino que era para las generaciones que iban a venir. Y en el momento que lo comisiona también hay una transformación en Moisés, porque en el llamamiento, si hay obediencia, viene acompañada de una transformación. Y nos encontramos en el Nuevo Testamento con Jesús también llamando a sus discípulos en distintos momentos, en distintos lugares, primero a sus íntimos y después a otras personas. Mateo 4, 18 al 20 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red al mar, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces yo pensaba, de la misma manera que el ángel de Jehová se presentó a Moisés para llamarlo, para convocarlo, para comisionarlo, también Jesús se le presentó a sus discípulos con la misma intención, para llamarlos, para que los sigan, para comisionarlos, y el objetivo era predicar el Evangelio. Y cada persona que tuvo un encuentro con Jesús, por supuesto, el que estaba en el plan de Dios, nunca volvió a ser el mismo. Así como llamó a los primeros 4 pescadores y dijo que los iba a hacer pescadores de hombres, también llamó a Leví, a Mateo, y pasó de ser un recaudador de impuestos despreciado por la gente a ser un apóstol y un discípulo de Jesús. El llamado siempre implica obediencia y la obediencia implica transformación. Y hoy en día ese llamado está vigente. Dios sigue llamando y sigue comisionando, sigue dándole una comisión, un propósito a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia, y ese llamado también es para nosotros. Entonces me preguntaba, ¿alguna vez o se han preguntado en este tiempo a qué me llamó Dios? ¿A qué me llamó Dios en Barker, en Villa Cacique? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? ¿Cuál es el llamado que tengo o la asignación, el propósito en mi trabajo, con mis compañeras o compañeros de trabajo? ¿Cuál es el propósito con mi grupo de amigas, de amigos? ¿Y cuál es el propósito de Dios, el llamado en mi congregación, en mi iglesia, en Retoño de Vida? Y Dios quiera que así como Moisés dijo, heme aquí, ante el llamado del ángel de Jehová, nosotros también podamos decir, heme aquí, cuando Dios nos demanda algo. Y Dios quiera que también, así como esos primeros pescadores, dice que dejaron las redes al instante y siguieron a Jesús, así también cada uno de nosotros tengamos esa convicción en el corazón y los que vengan y pasen por esa puerta también tengan esa disposición. Segunda aparición del ángel de Jehová. Acá aparece, se le aparece al pueblo hebreo para guiar y para proteger. Es un pasaje que me fascina. Está en Éxodo 14, versículo 19. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, comandado por Moisés, hubo una primera parte donde los egipcios empezaron a perseguir al pueblo hebreo. Hubo un momento de persecución. Y dice que el ángel de Jehová se puso, iba adelante para guiarlos, pero también se ponía atrás para cubrirle las espaldas. De día nube, de noche columna de fuego. Eso me fascina. Me fascina pensar lo que también
esa columna de fuego está viva y latente para nosotros en este tiempo. Y dice que en Mateo 28:20, ya en el tiempo de la gracia, Jesús le dice a sus discípulos: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos promete estar, así como estuvo con el pueblo hebreo en ese momento de persecución. Dios nos prometió estar con sus discípulos y nos promete estar con nosotros. Pero saben que yo creo que la iglesia de Cristo en el tiempo de la gracia corre con ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? Que Jesús, al morir y resucitar, envió de su Espíritu Santo. Entonces hoy tenemos al Espíritu Santo, que no solamente acampa, que no solamente es una nube que va, o una presencia que va adelante, o una columna de fuego, sino que está dentro nuestro. El Espíritu Santo es el que nos guía. La palabra de Dios también, tenemos esa ventaja que no la tenían los discípulos. La palabra de Dios escrita como un instrumento, y la palabra de Dios también escrita en nuestros corazones. Dice que es lámpara, ¿cómo dice? La palabra y el Espíritu Santo son los que nos guían. En aquel tiempo el ángel de Jehová se ponía delante para abrir camino, para guiar. Hoy la palabra de Dios nos guía. Tenemos que consultar en Dios. Y dice que también se ponía atrás para guardar las espaldas. Esa nube de fuego confundía a los enemigos. Y qué bueno saber que Dios está también atrás guardándonos de los ataques del enemigo. El punto es el siguiente ahora, las dos preguntas que me hacía. Cuando tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, ¿consultamos a ese ángel de Jehová que va adelante, que abre camino para que nos guíe? ¿O tomamos decisiones en nuestra propia humanidad? Y cuando estamos en problemas, en persecuciones, en conflictos como el pueblo, en ese momento el pueblo hebreo estaba perseguido, ¿creemos que esa presencia nos rodea? ¿Creemos que esa columna de fuego está en nosotros? ¿Le pedimos a Dios que nos cubra? ¿Lo creemos de todo corazón? Tercera aparición. Tomé en realidad dos más, que son las que voy a desarrollar, pero hay varias más. Tercer momento épico para mí, donde el ángel de Jehová se encuentra con un personaje importante, con Jacob, y lucha con Jacob. Este también es un pasaje que me fascina, Génesis 32:24. Lo vamos a leer para recordarlo, yo sé que todos lo conocen. Y dice: así se quedó con Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y saben que siempre sigue, ahora sigo leyendo. Siempre que por ahí hemos tomado esta palabra o la leemos, por lo menos en mi caso, pensamos en esta idea de luchar por las bendiciones, luchar por las promesas de Dios, y realmente tiene que ver con eso, es así. Pero sigue, y dice: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Esta lucha, más que física, fue una lucha espiritual que representa ese encuentro espiritual de las personas con Dios, con Jesús, donde Jacob, en este caso, además de luchar por su bendición, Jacob fue transformado. Jacob fue cambiado en su identidad. Pasó de ser Jacob, el usurpador, a ser Israel, nada más y nada menos que el padre de las 12 tribus de Israel. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? Que toda persona que tiene un encuentro con Jesús, toda persona que tiene un encuentro con Dios, va a ser marcada, va a ser tocada, va a ser cambiada en su identidad y va a ser transformada para la gloria de Dios, para los propósitos eternos de Dios, por supuesto, si están en los planes de Él. En el Nuevo Testamento nos encontramos con Jesús teniendo diferentes momentos de encuentro con diferentes personas que marcaron también a esas personas, las transformaron, cambiaron su esencia, les dio Jesús un propósito que estaba, por supuesto, en el plano, en la mente eterna de Dios. Simón, que dejó de llamarse Simón para llamarse Pedro y se transformó en esa fortaleza, en esa roca donde Jesús muchas veces se apoyó. Juan, llamado el discípulo amado, el que estuvo con Jesús a los pies, uno de los pocos que estuvo con Jesús a los pies de la cruz, el único discípulo, el único apóstol que no murió torturado, sino que murió de viejo y que tuvo el privilegio de ver el fin, el Apocalipsis. María Magdalena pasó de ser prostituta a ser una discípula de Jesús. María Magdalena también fue una de las pocas que estuvo a los pies de la cruz y una de las primeras mujeres y personas que vio a Jesús resucitado. Y por supuesto no podemos dejar de nombrar a Pablo. Cuando tuvo Pablo ese encuentro con Jesús, Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y sabemos lo que pasó, quedó ciego. ¿Y qué hizo Jesús? Lo comisionó, lo llamó y le cambió el nombre de Saulo a Pablo, de asesino a evangelista, de perseguidor de la iglesia a un discípulo, a un evangelista, a uno de los apóstoles, desde mi punto de vista, el mayor de todos los evangelistas de la historia. Y hoy esta acción, esta función de Dios, del ángel de Jehová, sigue vigente en nosotros. Cada uno de nosotros que tuvimos un encuentro con Jesús, hemos sido tocados, hemos sido marcados, hemos sido comisionados. ¿Para qué? Para ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios, a ser embajadores del reino, embajadores de Cristo. Y acá viene la pregunta, ¿no? Donde nos tenemos que pensar verdaderamente y preguntar. La palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí yo hago nueva todas las cosas. ¿Las cosas viejas pasaron? ¿Soy una nueva criatura o sigo aferrada a mi carnalidad, aferrada a mi forma de pensar, porque yo soy así, porque yo pienso así, a una religiosidad acartonada que a veces está más vinculada a la idolatría que a la verdadera esencia de Dios? ¿Sigo aferrado a las debilidades humanas, terrenales, a mi vanidad? Lo que Dios quiere en este tiempo y siempre en todos los tiempos es que busquemos revestirnos de esa nueva criatura, ese nuevo ser, con el fruto del Espíritu Santo. Paz, paciencia, bondad, fe, templanza, frutos de los que tanto hablamos con Cintia en el hogar, el otro día también acá con los chicos, ¿no? Paz, paciencia, dignidad, dominio propio. Para mí es uno de los que más cuesta, creo que a todos nos cuesta, a todos los seres humanos, dominio propio. Cuarto punto, cuarta aparición de este ángel de Jehová, cuando Daniel está en los 21 días de ayuno y oración. La Biblia habla de un varón que se le presenta, no dice que es el ángel de Jehová, pero luego en Apocalipsis se habla de Jesús glorificado y tiene estas mismas características, así que uno infiere que es el ángel de Jehová. Dice Daniel 10, 4, 6. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a las orillas del gran río Tigris, levanté los ojos
y vi ante mí a un hombre vestido de tela de lino, con un cinturón de oro proveniente de Ufaz. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Después de 21 días de ayuno y oración, Daniel había orado por una respuesta que no llegaba. Sabemos que había habido una lucha en el nivel celestial, en otra dimensión. Por eso estaba detenida la respuesta. Y dice que se le presenta a este varón, el ángel de Jehová. Se le presenta a Daniel, queda sin fuerza, se postra en tierra y ahí recibe la visión, recibe el mensaje de parte de este varón. En el Nuevo Testamento hay un pasaje que todos conocemos, no lo voy a leer, que es cuando Jesús tiene los 40 días de ayuno y oración. ¿Sí? Después de haber sido bautizado, va al desierto, llevado por el Espíritu, dice la palabra, y ahí se encomienda a 40 días de ayuno y oración. Se le presenta al diablo, sabemos que vino a tentarlo, a desenfocarlo del propósito, pero Jesús oró 40 días y 40 noches, pero cuando sale de esos 40 días, siguió en ese ministerio y en esto que él tenía que hacer, orar. Dice que él se apartaba de madrugada a orar. Que él cuando seguramente antes de dar una enseñanza, oraba. Antes de enseñar una parábola, oraba. Antes de hacer milagros de sanidad, milagros de multiplicación, él oraba. Antes de ir a la cruz, en Getsemaní estuvo orando. Y en la cruz también oró. Dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y dice que hoy Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, cada uno de nosotros también, hoy la Iglesia de Cristo, la Iglesia, nosotros, tenemos tenemos que tomar esa posta, ¿no? Tenemos que entender que la oración es fundamental, porque es el pilar, como siempre se dice, de la Iglesia. El punto es que hemos hecho de la oración un hábito, hemos hecho de la oración y del ayuno, nos hemos apropiado de eso. Hay 2 maneras, por lo menos que entiendo que hay 2 maneras de orar. Una es, como dice la palabra, en secreto, cerrada la habitación, en intimidad con Dios. Cada uno de nosotros está convocado a orar en intimidad. Pero luego también estamos convocados a orar en el cuerpo de Cristo, a orar de manera corporativa por los hermanos, por los pastores. Hemos hecho de eso, nos hemos apropiado de la oración, del ayuno, para orar no solo por nosotros mismos y nuestra familia, sino para interceder por otros. Hasta ahí los 4 puntos, y pensaba, ¿no? Muchas veces, no acá, pero quizá escuchamos por la tele esto de noche de milagros, ¿no? De manifestaciones. Y hay gente que quiere eso, ¿no? Yo por momentos tengo mis días donde quiero ese mover del Espíritu Santo, que la gente, que los paralíticos, lo hablamos a veces con Jorge, se levanten, que los muertos también se levanten, ver milagros, prodigios, que en mi caso, al llegar en estos años del Señor, no vi quizá lo que muchos hermanos que nacieron en el Evangelio, de hermanos de hace 30, 40 años atrás, vieron muchas manifestaciones del Espíritu, ¿no? Pero mucha gente quiere eso, quiere ver la manifestación, pero no quieren pagar el precio de invertir el tiempo en oración. Y si no hay oración, ¿cómo va a haber mover del Espíritu? Dice la palabra que tenemos que pedir, que tenemos que buscar, que tenemos que llamar, ¿no? Porque el que pide, el que busca y el que llama, bien. Entonces a veces hay que pagar un precio. A veces hay que pagar un precio para ver lo que queremos ver. Hubo otras apariciones del ángel de Jehová, por ejemplo, en el foso de los leones, con Daniel, dice que le cerró la boca para que no lo maten. Después,
en el horno de fuego, con los amigos de Daniel. Dice que eran 3 los que estaban en el horno, pero veían una 4ª persona, que era el que los protegió del calor. En otro momento que aparece el ángel de Jehová es con Abraham, se le aparece a Abraham con los 2 ángeles para darle una advertencia, un mensaje de parte de Dios, iba a advertir de un juicio. Se le aparece a Gedeón también para darle un mensaje, para comisionarlo. Hay más apariciones del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Y el Salmo 34 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Lo conocemos de memoria, lo recitamos en las oraciones, lo cantamos, lo creemos con todo el corazón, lo creemos. Amén. Pero hay condiciones. Para que ese ángel acampe y nos defienda, hay por lo menos algunas condiciones. Primer condición, temor de Dios, y ya con esto termino, son 3, busqué 3, seguramente hay más. 3. Primer condición, temor de Dios y obediencia. Si no hay temor de Dios y no hay obediencia, no esperemos que el ángel de Jehová acampe alrededor nuestro. Éxodo 23:20 dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Queremos ver la tierra prometida, queremos ver las promesas, ¿no? Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará nuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo destruiré. Queremos entrar a la tierra prometida, queremos ver las promesas, queremos las respuestas a las oraciones, queremos que el ángel de Jehová campe, que nos proteja, que nos guía. Temor de Dios, oír su voz y no ser rebeldes. Oír su voz, oír su voz. Para oír la voz de Dios tenemos que estar en sintonía con Dios. Para oír la voz de Dios tenemos que acallar la voz nuestra, humana, la voz de las emociones, acallar la mente que tanto cuesta. Para oír la voz de Dios, tenemos que dejar desoír otras voces y no ser rebeldes. Justamente hoy veía algo en el jardín, no ser rebeldes. Vieron que es algo como que está innato en los seres humanos desde chiquititos. Hoy en la ronda, 3 veces le dije a un nene, no me escuchaba y le decía que fuera a dejar, teníamos que hacer la ronda, ¿no? Decirle testigo. 3 veces y no me escuchaba, me agaché, le hablé al oído, le hablé bien para que me mirara y seguía haciendo lo que él quería. Y a veces, bueno, los chicos, ¿no? Bueno, los chicos porque son chicos, los adolescentes porque se supone que los adolescentes están en la edad de la rebeldía. Pero, ¿y los adultos? Tenemos una tendencia a transgredir, a no obedecer los acuerdos, a no obedecer las normas, a no obedecer en las instituciones, a no obedecer las leyes de tránsito. Hay una tendencia innata en los seres humanos a rebelarnos. Entonces acá me dice, no sean rebeldes. Porque al rebelde dice, como decía, porque no perdonará vuestra rebelión. Segundo punto, dominio propio, que cuesta, ¿no? Dominar las emociones, dominar los pensamientos que nadie los ve, nadie los escucha, solo Dios, pero nosotros los escuchamos a los pensamientos y no están todo el tiempo, dice la psicología, como estamos rumiando, ¿no? Estamos todo el tiempo rumiando con pensamientos. Dominio propio sobre nuestra conducta. Lo que pasa es que a veces yo creo que es más fácil dominar la conducta que dominar, por ejemplo, los pensamientos. Bueno, pero tenemos que tener dominio sobre la conducta, sobre los pensamientos, sobre las reacciones y sobre la lengua.
algo tan difícil de dominar. Dice el Salmo 34, que habla del ángel de Jehová, en el versículo 12 dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Si queremos que nos vaya bien, si queremos tener paz, tenemos que aprender a refrenar la lengua. Y para mí es una de las cosas más difíciles, porque cuando generalmente estamos con más de una o dos personas y hay tiempo de ocio, para mí es lo más difícil de refrenar. No sé si les pasa, ¿no? Cuando estamos al cohete, ¿no? A veces en los tiempos, yo digo, en esos tiempos muertos que tenemos en los trabajos. Y sobre todo por ahí en educación pasa o en febrero, cuando no hay chicos, o en diciembre, cuando ya se fueron, y hacemos la ronda de mate, y en esos tiempos muertos yo les digo: chicas, por favor, nos vamos todas al infierno, paren, y hay una, digo, vos vas a la cabeza y te seguimos todos los... O sea, es como que el tiempo de ocio hace que le demos a la lengua, ¿no? Y se nos dispara la lengua, y también se nos dispara la mente cuando estamos solos. La mente cuando estamos solos, la lengua cuando estamos con otros. Entonces, qué importante es dominar la lengua, y qué importante para que nos vaya bien, para tener paz. Y también yo soy una convencida, creo, no sé si lo dice la Biblia, pero que cuando hablamos mal, cuando usamos la lengua para quejarnos, sobre todo para quejarnos, para hablar mal de otro, para murmurar, para chismear, para juzgar, atraemos maldición a nuestra vida. Yo soy una convencida de eso. No sé si es así bíblicamente, pero soy una convencida de eso. Y ya para cerrar, el último punto, para que el ángel de Jehová acampe a nuestro alrededor, tiene que haber unidad, ya hablando, ¿no?, de la congregación, unidad y amor fraternal sincero. La presencia del ángel de Jehová se activa, la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo se va a activar en medio de la unidad, de un amor sincero, en medio de la santidad del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. Juan 17:20, una de las últimas oraciones que hace Jesús por sus discípulos, dice: mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad. El ángel acampa en la unidad. El ángel se mueve en la unidad. El Espíritu se manifiesta, los dones, los prodigios se manifiestan en la unidad. Y para que el mundo crea y se convenza, tiene que haber unidad. Para cerrar, entonces, el ángel de Jehová llama y comisiona, protege y guía, transforma, asigna nueva identidad, intercede y revela el plan de Dios, acampa alrededor y defiende. Pero para eso tenemos que obedecer con todo el corazón y escuchar su voz. Los invito a orar, los invito a cerrar sus ojos.